Mi padrastro me echó de casa a los 17 años, después terminó trabajando para mí sin saberlo. La noche que mi padrastro me echó de casa llovía y yo tenía 17 años. Una mochila con 3 camisetas y 40 euros en el bolsillo. Me puso la maleta en la puerta, me miró con esa cara que había aprendido a odiar en los 4 años que llevaba viviendo bajo su techo, y me dijo: esta casa no es tuya y nunca lo ha sido. Tienes hasta mañana por la mañana para desaparecer. Mi madre estaba en el pasillo detrás de él y no dijo nada. Eso fue lo que más me dolió. No lo que dijo él, porque de él no esperaba nada distinto. Fue el silencio de ella. El silencio de la mujer que me había traído al mundo, que me había visto crecer, que supuestamente me quería por encima de todo, y que en ese momento eligió quedarse callada porque elegir hablar significaba elegir entre él y yo, y ya había tomado esa decisión mucho antes de esa noche. Salí sin mirar atrás. Me senté en el bordillo de la calle con la lluvia cayéndome encima y el teléfono en la mano sin saber a quién llamar. Tenía 17 años. No tenía trabajo, no tenía dinero. No tenía familia a la que acudir porque mis abuelos habían muerto y mi padre biológico era una fotografía en un cajón. Tenía a un amigo, Rubén, que vivía con sus padres en un piso pequeño a 20 minutos en autobús, y fui a su casa esa noche sin avisar y llamé al timbre a las 11:30 con la ropa empapada. Su madre me abrió la puerta, me miró de arriba abajo, y sin preguntar nada me dijo que entrara. Dormí esa noche en el sofá de su salón con una manta que olía a suavizante de lavanda y me prometí a mí mismo 2 cosas. La primera, que nunca iba a volver a depender de nadie que pudiera usarme como moneda de cambio. La segunda, que algún día Ernesto, mi padrastro, iba a entender lo que había hecho. No sabía cuándo. No sabía cómo. Pero lo sabía con una certeza que no tenía explicación racional y que nunca se fue. Los primeros meses fueron los más duros de mi vida. Rubén y sus padres me dejaron quedarme 2 semanas, que se convirtieron en un mes, que se convirtieron en 3 porque nadie tuvo el corazón de decirme que me fuera. Conseguí trabajo en un almacén de distribución, turno de 6 de la mañana a 2 de la tarde, descargando cajas que pesaban más de lo que yo pesaba. Ganaba lo suficiente para pagar una habitación en un piso compartido con otras 4 personas y comer algo decente. Dejé el instituto porque no había forma de compaginarlo con los horarios. Me dije que lo retomaría. Tardé 2 años en hacerlo, pero lo hice. Estudié por las noches mientras trabajaba de día, saqué el título. Y luego estudié un módulo de gestión empresarial porque era lo más barato que encontré que me pudiera abrir alguna puerta. Durante todo ese tiempo no tuve contacto con mi madre. Ella me llamó 3 veces en el primer mes. Las 3 veces para decirme que Ernesto estaba dispuesto a dejarme volver si me disculpaba. ¿Disculparme por qué? Nunca quedó del todo claro. La última vez que cogí una de esas llamadas le dije que no iba a volver y que no quería que me llamara más hasta que tuviera algo distinto que decirme. Colgué. No volvió a llamar. Durante mucho tiempo me pregunté si ese silencio me aliviaba o me destrozaba, y la respuesta honesta es que eran las 2 cosas al mismo tiempo. Ernesto había entrado en nuestras vidas cuando yo tenía 13 años. Mi madre lo había conocido en el trabajo, se habían hecho novios deprisa, y a los 8 meses ya vivíamos todos juntos. Al principio había sido tolerable. No era cariñoso, pero tampoco era cruel de forma abierta. Era de ese tipo de hombres que controlan sin gritar, que imponen sin levantar la voz, que van reduciendo el espacio de los demás despacio, tan despacio que cuando te das cuenta ya no te queda ningún sitio donde estar. Me había dejado claro desde el principio que yo era un problema que él había aceptado junto con mi madre, no algo que hubiera elegido. Y durante 4 años fui viviendo con esa certeza clavada en el pecho como algo que no termina de doler pero tampoco deja de molestar. La noche que me echó había sido por dinero. Por 20 euros que faltaban de su cartera y que él decidió que yo había cogido sin ninguna prueba, solo porque era el más prescindible de la ecuación. Nunca supe si el dinero apareció después o si nunca había faltado de verdad. Pero eso no fue lo peor de todo aquello. Lo peor lo descubrí 6 meses después de salir de esa casa, cuando Rubén me mandó un mensaje a las 11 de la noche que decía solo: llámame cuando puedas, es importante. Lo llamé inmediatamente. Me dijo que había hablado con su prima, que vivía en el mismo barrio que mi madre, y que según ella Ernesto llevaba meses diciéndole a la gente del entorno que yo había robado en casa, que era un chico problemático, que mi madre había tenido que echarme porque no había forma de controlarme. Había construido una narrativa. Una historia que lo convertía a él en la víctima razonable y a mí en el adolescente conflictivo que mi pobre madre había tenido que gestionar sola. Y la gente lo había creído porque Ernesto era de esos hombres que saben hablar, que saben presentarse bien, que tienen esa seguridad de los que nunca han necesitado justificarse demasiado. Me quedé mirando la pantalla del teléfono sin poder respirar. No porque me sorprendiera que fuera capaz de hacer algo así, sino porque entendí en ese momento que lo había planeado. Que la noche que me echó ya sabía lo que iba a decir después. Que el relato estaba preparado antes de que yo pusiera un pie fuera de esa puerta. Algo dentro de mí se endureció esa noche de una manera que todavía noto. No era rabia exactamente, aunque había rabia. Era algo más frío. Más útil.
Decidí que la única respuesta posible a lo que Ernesto había hecho era construir algo tan sólido que ninguna mentira suya pudiera alcanzarlo. No sabía todavía qué iba a ser ese algo. Pero supe que iba a construirlo. Los años siguientes fueron de cabeza abajo. Trabajé en sitios que no me gustaban para ahorrar dinero que luego invertí en formarme en cosas que sí me importaban. Aprendí todo lo que pude sobre logística y gestión de operaciones porque era el sector que conocía desde dentro, el que había visto funcionar desde el nivel más bajo, cargando cajas en un almacén a las 6 de la mañana. A los 23 conseguí un puesto de coordinación en una empresa mediana de distribución regional. A los 26 me ascendieron a responsable de operaciones. A los 29, junto con un socio que había conocido durante una formación, monté mi propia empresa. No empezamos grande. Empezamos con 3 empleados, un local alquilado en un polígono industrial a las afueras y contratos pequeños que fuimos construyendo uno a uno. Pero teníamos algo que muchas empresas del sector no tenían, que era conocer el trabajo desde dentro, desde el suelo, desde la persona que descarga la caja hasta el cliente que la recibe. Eso nos daba una forma de resolver problemas que nuestros competidores no tenían. A los 2 años de abrir ya teníamos 12 empleados y una cartera de clientes que nos mantenía ocupados todo el año. A los 4 años éramos 32 personas y habíamos cerrado nuestro primer contrato con una empresa nacional. Había momentos en que me detenía en medio de la oficina y pensaba en el chico de 17 años sentado en un bordillo bajo la lluvia, y la distancia entre ese chico y el hombre que miraba una empresa propia me resultaba tan grande que casi no cabía en la cabeza. No había hablado con mi madre en 9 años. Había tenido un par de intentos de contacto por su parte, un mensaje en Navidad 2 años después de salir de casa, una llamada sin dejar buzón cuando cumplí 25. No respondí a ninguno. No porque no la quisiera, sino porque todavía no sabía qué hacer con todo lo que sentía hacia ella y prefería el silencio a una conversación que no estaba preparado para tener. De Ernesto no sabía nada. Y entonces una tarde de martes, sin ninguna señal previa, todo cambió. Mi socia en recursos humanos, Paula, entró en mi despacho a las 4:30 con una carpeta de candidaturas para un puesto de coordinación logística que llevábamos 3 semanas intentando cubrir. Me dijo que había 2 candidatos que valía la pena ver en persona y que había programado las entrevistas para el jueves siguiente. Le dije que perfecto, que me mandara los currículums por correo para revisarlos antes. Esa noche, en casa, abrí el correo y descargué los 2 archivos. El primero era un candidato de 34 años con experiencia sólida en el sector. Lo leí con atención y lo dejé para revisarlo con calma al día siguiente. Abrí el segundo. Y me quedé paralizado. El nombre en la cabecera del currículum era Ernesto Vidal Moreno. 58 años. Con una trayectoria que arrancaba en una empresa que yo reconocí inmediatamente porque era una de las empresas de la competencia en la que él había trabajado cuando vivía con nosotros. El currículum describía una carrera que había ido bien durante años y que en los últimos 3 mostraba un patrón claro de inestabilidad. 2 empleos cortos. Un periodo sin trabajo marcado como proyecto personal, que no detallaba nada concreto. Y luego la solicitud para el puesto en mi empresa. Me quedé mirando la pantalla con el teléfono en la mano sin saber qué hacer con lo que tenía delante. Las probabilidades de que aquello estuviera pasando eran tan pequeñas que durante un momento pensé que lo estaba leyendo mal, que había otro Ernesto Vidal, que me estaba confundiendo. Busqué en LinkedIn. Encontré el perfil. Y ahí estaba su foto. 10 años mayor que la última vez que lo había visto, con más canas y algo en la cara que no supe definir exactamente, pero que no se parecía a la seguridad que yo recordaba. Era él. Era mi padrastro. Y había mandado su currículum a mi empresa sin saber que era mía. No dormí esa noche. Me quedé en el sofá con el portátil encima y el currículum de Ernesto abierto en la pantalla durante horas, dando vueltas a lo que significaba tener eso delante. Había partes de mí que reaccionaban de formas distintas y contradictorias. Una parte quería llamar a Paula esa misma noche y decirle que descartara esa candidatura sin más explicaciones. Otra parte quería ir a esa entrevista del jueves y sentarme al otro lado de la mesa y ver su cara cuando me reconociera. Otra parte, la más oscura, quería darle el trabajo, tenerlo trabajando para mí, y esperar el momento adecuado para que entendiera de la forma más completa posible lo que había puesto en marcha. Aquella noche bajo la lluvia. A las 2 de la madrugada me preparé un café y empecé a buscar todo lo que podía encontrar sobre el online. Su perfil de LinkedIn era público y contaba la historia que el currículum no terminaba de explicar. La empresa donde había trabajado durante más de una década había cerrado hacía 4 años después de una reestructuración. Había encontrado trabajo en otra empresa, pero según las fechas no había durado más de un año. El proyecto personal del currículum no aparecía por ningún sitio. Lo que sí aparecía, en un perfil de Facebook que tenía la privacidad parcialmente abierta, eran fotos de los últimos años que contaban una historia diferente a la del hombre seguro y controlador que yo recordaba. Había fotos de una casa más pequeña que la que yo había conocido. Comentarios que sugerían que las cosas no habían ido bien económicamente. Y lo más llamativo, ninguna foto con mi madre en los últimos 2 años. Busqué a mi madre por separado.
Encontré un perfil con poco actividad, pero una foto de perfil reciente donde aparecía sola. No había ninguna señal visible de Ernesto. Lo que significaba que, en algún momento de los últimos años, algo en esa relación se había roto. Pensé que no podía empeorar la situación para él. Y entonces el jueves llegó. El jueves me senté en la sala de reuniones donde hacíamos las entrevistas a las 10 de la mañana. Paula entró primero para confirmar que todo estaba listo y me preguntó si quería que ella llevara la primera parte, como hacíamos siempre. Le dije que esta vez iba a llevarla yo desde el principio. Me miró con una ligera sorpresa porque no era lo habitual, pero no preguntó nada más. A las 10:15 Paula fue a buscar al candidato a recepción. Escuché los pasos en el pasillo. La puerta se abrió. Y Ernesto entró en la sala. Lo primero que noté fue que era más bajo de lo que lo recordaba, aunque probablemente siempre había sido esa estatura y el recuerdo de los 17 años distorsionaba las proporciones. Llevaba una chaqueta que había visto tiempos mejores y una expresión de la concentración controlada de alguien que se ha preparado para una entrevista importante. Me miró cuando entró, me tendió la mano con una sonrisa profesional y dijo su nombre. Y en ese segundo vi el momento exacto en que algo en su cara cambió. Fue rápido, muy rápido, pero yo lo estaba buscando y lo vi. Un parpadeo. Una ligera contracción alrededor de los ojos. La sonrisa que no desapareció del todo pero que perdió algo en menos de un segundo. Me estreché su mano. Le dije mi nombre aunque sabía que no lo necesitaba. Y le pedí que se sentara. Se sentó. Hubo un silencio de 3 o 4 segundos que los dos dejamos estar. Luego le pregunté si podía presentarse y contarme su trayectoria profesional. Y Ernesto, mi padrastro, el hombre que me había puesto la maleta en la puerta con 17 años, carraspeó ligeramente y empezó a hablar. La entrevista duró 40 minutos. 40 minutos en los que yo hice todas las preguntas que haría en cualquier otra entrevista para ese puesto, con el mismo tono, con la misma atención, sin hacer ninguna referencia a nada de lo que estaba flotando en el aire entre los dos. Ernesto respondió con una profesionalidad que le costaba mantener. Se notaba en la pequeña tensión de la mandíbula, en las pausas ligeramente más largas de lo normal antes de responder, en la forma en que a veces empezaba una frase y la reconducía a mitad. Era bueno en lo que hacía, eso era innegable. Tenía conocimiento real del sector y experiencia suficiente para el puesto. Si hubiera sido cualquier otra persona sentada frente a mí habría sido un candidato sólido. Pero no era cualquier otra persona. Cuando terminamos la parte profesional de la entrevista hubo una pausa natural y en ese momento le pregunté, con el mismo tono con que había hecho todas las preguntas anteriores, si tenía alguna pregunta sobre la empresa o sobre el puesto. Me miró un segundo más de lo necesario antes de responder. Luego dijo, me gustaría saber más sobre el fundador. Lo dijo con cuidado. Con una precisión que me indicó que llevaba 40 minutos esperando el momento de decirlo. Le dije que el fundador era yo. Que había montado la empresa a los 29 años después de trabajar en el sector desde los 17. Y lo vi procesar esa información en tiempo real, la cronología encajando en su cabeza, los años sumándose. Le pregunté si había algo más que quisiera saber. Y Ernesto dijo algo que no esperaba. Me dijo, creo que los dos sabemos que esta situación es complicada. Y ahí empezó la verdadera conversación. Le dije que sí, que lo era. Le dije que cuando vi su currículum el martes por la noche había pasado varias horas decidiendo qué hacer. Le pregunté si había sabido que era mi empresa cuando mandó la solicitud. Me dijo que no, que el nombre de la empresa no le había dicho nada, que solo cuando entró en la sala y me vio entendió dónde estaba. Le pregunté qué había sentido en ese momento. Tardó en responder. Luego dijo que vergüenza. La palabra salió de su boca de una forma que no parecía calculada y eso me desconcertó porque no era lo que esperaba. No esperaba vergüenza. Esperaba defensiva. Esperaba alguna versión de la justificación de lo que había pasado. Alguna forma de reencuadrar aquella noche para que tuviera una lógica que lo eximiera. En cambio dijo vergüenza y se quedó callado. Le pregunté cómo estaba mi madre. Hubo un silencio más largo. Me dijo que no lo sabía, que llevaban separados 18 meses. Le pregunté por qué. Me dijo que había cometido muchos errores, que con el tiempo había entendido cosas que entonces no había podido o no había querido ver. No entró en detalles y yo no los pedí porque en ese momento no los necesitaba. Lo que sí le pregunté, directamente y mirándolo a los ojos, fue si recordaba lo que me había dicho la noche que me echó. Me dijo que sí. Le pregunté si había pensado alguna vez en lo que le había hecho a un chico de 17 años. Y Ernesto, que durante toda mi adolescencia había sido el hombre que nunca mostraba fisuras, bajó la vista a la mesa y dijo, más veces de las que me gustaría admitir. Algo dentro de mí se movió en ese momento. No se resolvió. No desapareció. Pero se movió. Después de que Ernesto saliera de la sala me quedé solo unos minutos antes de que Paula volviera a preguntarme qué me había parecido. Le dije que necesitaba pensar. Esa tarde no fui capaz de trabajar bien. Me fui antes de lo habitual,
Conduje sin rumbo durante un rato y acabé aparcando cerca de un parque que frecuentaba cuando necesitaba ordenar la cabeza. Me senté en un banco y llamé a Rubén, que seguía siendo la persona con quien hablaba cuando las cosas eran demasiado grandes para procesarlas solo. Le conté todo. Lo del currículum, la entrevista, lo que Ernesto había dicho. Rubén escuchó en silencio hasta que terminé y luego me preguntó qué iba a hacer. Le dije que no lo sabía. Me preguntó qué quería hacer. Y esa era la pregunta correcta porque eran dos cosas distintas. Lo que quería era complicado y contradictorio. Una parte quería darle el trabajo y tenerlo cerca y que cada día que viniera a esa oficina fuera un recordatorio de dónde habían llegado los dos y desde dónde lo habían hecho. Otra parte quería llamar a mi madre, que era una conversación pendiente de 10 años que tarde o temprano iba a tener que tener. Y una parte más pequeña pero más insistente quería simplemente cerrar aquello, de alguna forma que todavía no tenía claro, y seguir. Rubén me dijo, sea lo que sea que decidas, hazlo porque quieres tú, no porque quieras demostrar algo. Se lo agradecí. Fui a casa. Y esa noche escribí 2 mensajes. Uno a Paula diciéndole que no íbamos a continuar con la candidatura de Ernesto Vidal. Otro a un número de teléfono que no había marcado en 10 años. El número de mi madre. El mensaje decía solo, soy yo. Creo que es hora de hablar si tú quieres. Mi madre respondió a los 17 minutos. El mensaje era corto. Decía, llevo años esperando esto. Dime cuándo. Nos vimos una semana después en una cafetería neutral, en un barrio donde ninguno de los dos vivíamos. Llegué 10 minutos antes y me senté de cara a la puerta. Cuando entró la reconocí inmediatamente aunque había cambiado, el pelo más corto, más canas. Algo en la forma de moverse que era diferente, más cansada quizás o simplemente más mayor. Se sentó frente a mí y los dos nos miramos un momento sin decir nada. Luego ella dijo, siento no haber dicho nada aquella noche. No dijo que lo sentía todo o que se había equivocado en todo. Dijo exactamente eso, que sentía no haber dicho nada aquella noche específica, y de alguna manera esa precisión fue más honesta que cualquier disculpa general. Le dije que lo sabía. Le pregunté qué había pasado con Ernesto. Me contó que los últimos años habían sido difíciles, que la empresa donde él trabajaba había cerrado y que eso lo había cambiado, que habían tenido problemas económicos y que en ese proceso ella había visto cosas que no había querido ver antes. No me lo contó todo esa tarde. No hacía falta. Lo que sí me contó fue que cuando Ernesto perdió el trabajo ella había entendido por primera vez algo que durante años había preferido ignorar, que él necesitaba sentirse por encima de algo o de alguien para funcionar, y que cuando ese poder desapareció lo que quedó era una persona que no sabía bien quién era. No lo dijo con satisfacción. Lo dijo con una tristeza que me pareció real. Nos vimos 3 veces más en los meses siguientes. Despacio, sin forzar nada, sin pretender que 10 años de silencio podían deshacerse en una tarde. A Ernesto no volví a verlo. Supe por Paula que había encontrado trabajo en otra empresa del sector unos meses después. No sentí nada especial cuando me lo dijo. Ni alivio ni rabia ni satisfacción. Solo la sensación de que aquello había terminado de cerrarse de la única forma en que podía cerrarse, sin grandes escenas, sin la conversación que durante años había imaginado tener. Lo que sí tengo claro, y es lo único que tengo completamente claro de todo esto, es que la noche que salí de esa casa con una mochila y 40 euros tomé la mejor decisión que tomé en mi vida, sin saber que la estaba tomando. Porque lo que Ernesto intentó quitarme aquella noche bajo la lluvia fue exactamente lo que me obligó a construir todo lo que vino después. Y eso no me lo puede quitar nadie.